A partir de esta clase vamos a ver un método muy revolucionario para poder resolver ecuaciones cuadráticas. Y me emociona mucho poder dar este método porque esto nos demuestra que en la matemática no todo está escrito. Aún nos falta muchísimo por aprender, muchísimo por descubrir. Y esto es un pequeño ejemplo de este profesor para poder solucionar ecuaciones cuadráticas. Como les digo, esto es un nombre, ¿sí? El método de Po-Shen-Lo, esto es el nombre del profesor que justamente descubrió de alguna manera cómo resolver ecuaciones cuadráticas muy fácilmente. Por lo general, nosotros siempre resolvemos ecuaciones cuadráticas utilizando la fórmula general que conocemos, que ya acabamos de ver recientemente. Y casi siempre utilizamos esta fórmula general debido a que este método nos permite encontrar ecuaciones con dos, con una o con ninguna solución, ¿sí? Cosa que métodos como la factorización o el trinomio cuadrado perfecto no nos permite analizar, ¿sí? Con el método de la fórmula general nos permite determinar cuáles ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, una solución o ninguna solución. Con este método de Po-Shen-Lo es mucho más fácil. Al principio puede sonar algo complicado, pero créanme que al final va a ser algo muy sencillísimo. Va a ser incluso más fácil que utilizar el método general o la fórmula general. Y nos sirve para justamente cualquier ecuación cuadrática, con dos soluciones, con una solución o ninguna solución. Entonces, empecemos primero dando un poco de teoría y para poder adentrarnos justamente en el método de este profesor. Lo primero que debemos aprender y recordar es la diferencia entre ecuación y función. Una ecuación es una igualdad con al menos una incógnita y esa incógnita necesita ser descubierta o necesita ser desvelada, ¿sí? Es decir, aquí tenemos en las ecuaciones una igualdad, listo, igualdad, donde tenemos en este caso una incógnita y necesitamos saber el valor de esa incógnita, necesitamos descubrir cuánto vale esa incógnita para que se cumpla la igualdad, ¿sí? Entonces, justamente eso era lo que nosotros hacíamos con los diferentes métodos. Utilizábamos el método, en este caso la fórmula general, reemplazamos, este proceso lo hice muy rápido y descubríamos que esta incógnita puede ser un 1 o puede ser un -3. Solo esos valores sirven para que esta igualdad se cumpla, ¿vale? Mientras que una función es una relación entre lo que nosotros llamamos un conjunto de partida y un conjunto de llegada, ¿sí? Es una relación. En este caso las funciones, el conjunto de partida van a ser esto y nuestro conjunto de llegada esto. Esto se conoce como x, esto se conoce como f de x, función que depende de x, o también se le denomina como y, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Y miremos cuál es la función, que aquí la x puede tomar cualquier valor, ¿sí? Yo le doy un valor a x y me va a entregar un valor de f de x o de y. Vuelvo y digo, y o f de x es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar el valor de 2 a x y miremos qué pasa. Si reemplazamos entonces en este caso la x por 2, nos dice que cuando x vale 2, f de x o y vale 5. Y eso es muy válido porque es que aquí no tenemos condición, acá sí. Acá sí, básicamente me están diciendo en una ecuación cuáles son los valores de x para que el resultado me dé 0. Aquí no. Aquí me dice, déle un valor a x para que me entregue un valor de y o un valor de f de x, ¿vale? Entonces, esa sería la diferencia entre ecuación y función. Una ecuación es una igualdad con al menos una incógnita y esa incógnita necesita ser desvelada, necesito saber qué valor tiene esa incógnita. Y una función es una relación entre conjuntos, conjunto de partida, ¿sí? Y conjunto de llegada. ¿A qué me refiero con conjunto de partida? Por ejemplo, yo estoy diciendo conjunto de partida. Si mi conjunto de partida es 2, mi conjunto de llegada es 5. Y puedo hacerlo con cualquier valor. A x yo le puedo dar el cualquier valor. Acá no. Acá x tiene que ser ciertos valores para que se cumpla. Esa es la diferencia entre ecuación y función. Ahora pasemos a mirar otros conceptos que necesitamos en cuenta para ahora sí pasar al método de Po-Shen-Lo.
Ya que recordamos y tenemos claras las definiciones y diferencias entre ecuación y función, lo segundo que vamos a recordar es que las funciones se pueden graficar en un plano cartesiano. En este caso, como ya miramos, nuestra función cuadrática siempre va a tener una forma de parábola. Todas las funciones cuadráticas van a tener forma de parábola. Algunas abren hacia arriba, como en este caso que estamos viendo, y otras abren hacia abajo, es decir, estas dos paticas van a apuntar hacia abajo. Luego nosotros nos vamos a concentrar en dos partes. Lo primero es donde la gráfica corta en el eje X. Recordemos que las partes más importantes del plano cartesiano es que se componen de un eje X y un eje Y. El eje X serían todos los valores que están ubicados horizontalmente y los que están verticalmente son en el eje Y. Por ejemplo, este es 1 en Y, 2 en Y, menos 1 en Y. Y estos serían 1 en X, 2 en X, 3 en X, menos 1 en X, etc. ¿Sí? Entonces, este eje es el eje X y este es el eje Y. Como estaba diciendo, lo que nos vamos a concentrar es dónde corta nuestra gráfica o en qué puntos corta la gráfica en el eje X. ¿A qué me refiero con que corte? Pues que justamente la toque. Entonces, nuestra gráfica viene por este punto y miramos que en este preciso momento, en este preciso punto, corta con el eje X. Estamos viendo que cortó en el valor de menos 3. Luego la gráfica sigue bajando hasta donde llega al punto más bajo, vuelve y sube y aquí en este punto va a cortar de nuevo con el eje X, en este caso en el valor de 1. ¿Qué nos está diciendo la gráfica en estos dos puntos? Que mi función, la función cuadrática, va a valer 0 cuando pase la gráfica por los puntos menos 3 y 1. Y eso es algo muy similar a lo que nosotros buscamos con nuestras ecuaciones cuadráticas. Recordemos que las ecuaciones es cuáles son los valores de x para que mi ecuación sea igual a 0. Aquí lo estamos definiendo, 1 y menos 3. Y miremos la gráfica, ¿cuáles son los valores? Menos 3, sí, x2, y 1, x1. Entonces la gráfica nos dice a nosotros cuáles son los valores, ¿sí?, para que mi ecuación, mi función en este caso, valga 0, que es justamente lo que buscamos en las ecuaciones. Entonces, más allá de eso, nosotros vamos a ubicar en el punto del medio, en el punto de medio de los dos puntos que cortan el eje X, ¿sí?, entre el 1 y menos 3. Entre el 1 y menos 3, el punto del medio sería aquí, este menos 1. Este menos 1, pues como vemos, está a la misma distancia de 1 y menos 3, por eso decimos que es el punto del medio. Este punto es muy importante y ya para adentrarnos en el método de Paulsen Law, este valor nos va a ayudar a encontrar los valores de x para que mi ecuación valga 0. Y ustedes dirán, bueno, pero es que mi gráfica ya me dice cuáles son los valores, menos 3 y 1. ¿Para qué necesito el valor del medio si mi gráfica ya lo da? Porque nosotros estamos en ecuaciones y las ecuaciones no se grafican, lo que se grafican son las funciones. Y créanme que graficar una función para mirar realmente el comportamiento de toda una función lleva tiempo, con lo cual nosotros no vamos a realizar ese trabajo, nosotros no vamos a graficar funciones, estamos en ecuaciones cuadráticas. Entonces necesitamos, como les digo, este valor del medio para poder hallar justamente los dos valores para que mi ecuación sea igual a 0. Y otra pregunta, ustedes dirán, entonces si en la gráfica, ¿cómo hago yo para saber cuál es el punto del medio o el punto central? Justamente este valor se puede calcular a partir de mi ecuación cuadrática. Entonces vamos a aprender a cómo utilizar este punto del medio, primero calcularlo y qué debemos tener en cuenta para poder utilizar el método de Paulsen Law. Para poder aplicar el método de Paulsen Law vamos a aprendernos esto, ¿listo? Es algo muy sencillo, créanme, muy sencillo. Lo primero que nos vamos a aprender es que los valores de x se van a dar con estas pequeñas fórmulas, ¿sí? P menos U y P más U. Ya vamos a explicar paso a paso. Lo primero es que U va a salir de esta fórmula, ¿listo? Nosotros a partir de aquí vamos a calcular el valor de U. P, ¿quién es? P es el punto central del que hablamos anteriormente en la gráfica, ¿listo? Que dijimos que en la gráfica era el punto central de la parábola, de la gráfica, pero que se puede calcular. Y ya vamos a ver cómo se calcula.
Y C justamente es la constante. ¿Listo? C en este caso, por ejemplo, es menos 3. Así que si nosotros nos aprendemos esto, que créanme que es muy sencillo, vamos a, con estos dos, hallar el valor de x1 y x2 para que se cumpla esta igualdad. Básicamente estos dos son los resultados de mi ecuación cuadrática. Empecemos entonces, primero, cómo se calcula el punto central. Esto lo vamos a hacer a través de varios pasos. El primer paso es que necesitamos que mi ecuación cuadrática, ojo, 1, la x al cuadrado tenga coeficiente 1 o que no tenga ningún coeficiente aquí, listo, pero realmente que tenga coeficiente 1 y 2 que esté igualado a 0. Esa es la primera condición. Necesitamos que no tenga coeficiente o que tenga coeficiente 1 y que esté igualada a 0, ¿vale? Mi ecuación cuadrática. Lo segundo que vamos a hacer es a concentrarnos en el valor del centro o en el valor de b. En este caso b es 2 positivo, ¿listo? Entonces nos vamos a concentrar en este valor. ¿Para qué? A ese valor el primer paso que le vamos a hacer es cambiar de signo. Es decir, si esto es positivo más 2, lo vamos a cambiar de signo, es decir, a un menos 2. Y una vez que le cambiamos de signo, siempre después el siguiente paso es dividirlo entre 2, ¿vale? Entonces a este numerito, a menos 2, lo dividimos entre 2. Y una vez que lo dividimos entre 2, ya realizando esa operación, obtenemos el valor del punto central. Algo que no mencioné anteriormente, y pues si se dieron cuenta, perfecto, pero si no pues lo menciono, es que esta ecuación representada en una función era la que teníamos graficada anteriormente, ¿listo? Si se dieron cuenta, y como lo mencionamos más bien, el centro era menos 1, y haciendo estos pasos, ya obtenemos el valor del punto central, ¿listo? Este es el valor de P, este es el punto central. Entonces muy fácil, paso número 1, nos concentramos en el numerito, le cambiamos de signo, ¿listo? Si es más 2, lo menos 2, y el segundo paso lo dividimos entre 2, menos 2 dividido 2, 2 dividido 2, 1, menos por más menos, así que el punto central es menos 1. Ya obtenemos el valor de P. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar esta formulita que tenemos aquí. ¿Para qué? Para poder hallar el valor de U. Reemplazamos entonces los valores. P, el punto central que nos dio menos 1 al cuadrado, menos U al cuadrado, que justamente es el valor que vamos a hallar, igual a C. C, ¿quién es? La constante, ¿listo? Que en este caso es menos 3. ¿Qué hacemos aquí? Pues algo muy sencillo y es justamente despejar. El despeje es muy sencillo, chicos, lo voy a hacer rápidamente, pero lo voy a explicar de igual forma. Esto que está negativo pasa acá como positivo, ¿listo? Así que pasa acá con signo positivo. Y este valor, que en este caso es negativo, pasa acá con signo positivo. ¿Listo? Hacemos como un intercambio y van a cambiar sus signos. De esta forma entonces quedó despejado y aquí pues de una vez hice este menos 1 al cuadrado, ¿listo? 1 por 1, 1, menos por menos más, así que menos 1 al cuadrado es igual a 1 positivo. Resolvemos entonces esto ya muy fácil, 1 más 3 es igual a 4. Y como les dije anteriormente, yo necesito el valor de U, pero aquí tengo U al cuadrado. ¿Qué debo hacer entonces para quitarle este cuadradito a esa U, para que me quede U solita? Ya lo hemos hecho anteriormente. Le sacamos raíz cuadrada. Y así como le sacamos raíz cuadrada a este lado del igual, también le sacamos raíz al otro lado. Raíz cuadrada entonces de U al cuadrado, raíz y cuadrada se cancela, me queda U. Y raíz cuadrada de 4, eso es igual a 2. De esta forma entonces nosotros obtuvimos el valor de U. Y ahora sí, vamos a estos dos puntos de acá. ¿Por qué? Porque x1 es igual a p menos u, ¿sí? P, ¿quién era? 1 negativo. Y u, 2. Y x2 también lo podemos resolver. Menos 1 más 2. Y listo. Con eso ya obtenemos los valores de x1 y x2. Como esta es la misma ecuación cuadrática que resolvimos por fórmula general y que miramos con la gráfica, recordemos que las respuestas eran menos 3 y 1. ¿Listo? Vamos a ver si nos da las mismas respuestas. x1 entonces, p
menos 1, menos u, que sería 2. Menos 1 menos 2, eso es igual a menos 3. Y ahora vamos con x2. Menos 1, p, más u, que sería 2. Menos 1 más 2, eso es igual a 1 positivo. Y como podemos ver, obtuvimos las mismas respuestas. ¿Listo? Muy fácil. Ya estas son las respuestas que nosotros necesitábamos encontrar para que la igualdad de nuestra ecuación se pudiera cumplir. Ya saben, puede reemplazar estos valores en la x para determinar que efectivamente nos da 0. Como vemos entonces, con este método es muy sencillo. Lo primero que debemos hacer es determinar el centro, que ya sabemos que es muy fácil, seguir estos pasos, que realmente son 2 o 3 pasos, no más, y con eso ya podemos hallar los valores de x1 y x2. Algo que quiero mencionar es que yo los separé de este modo, x1 con el menos y x2 con el más. Hay algunos profesores que no utilizan 2, sino que solo una, ¿vale? Y aquí colocan más menos, ¿listo? Aquí, por ejemplo, x12 más menos, ¿vale? Con lo cual se tienen que evaluar con el más y con el menos. Yo, como les dije, aquí lo separé para que fuera mucho más sencillo. Pero realmente no importa si aquí el x1 es el más o es el menos, o al revés, como lo tenemos aquí. Lo que importa es que evaluando de estas dos formas, con el más y con el menos, ya obtenemos los valores de x. Este método, como podemos ver, es demasiado sencillo. No tenemos que utilizar fórmulas complicadas como la fórmula general. Y créanme que una vez nosotros hagamos algunos 3 o 4 ejercicios, ya este método es el que van a querer utilizar siempre. Hagamos entonces un segundo ejercicio mucho más rápido, obviamente aplicando el método de Poisson-Log. Esta es la ecuación cuadrática que vamos a resolver y vamos a mirar rápidamente entonces. Primer paso, verificar que la ecuación esté la x al cuadrado sin coeficiente o con coeficiente 1 y igualada a 0. Como podemos ver, está perfectamente lo que necesitamos. ¿Listo? Segundo paso, determinar el punto central. ¿El punto central cómo era? Nos concentramos en este valor. ¿Listo? Lo cambiamos de signo. Si aquí es más 4, entonces lo ponemos como menos 4. Y a ese menos 4 lo dividimos entre 2. Y ese es el valor central. Rápidamente entonces, más 4 lo cambiamos de signo, menos 4. Y lo dividimos entre 2. Menos 4 dividido 2. 4 dividido 2. Menos por más menos. Así que el punto central es menos 2. Siguiente paso es aplicar esta fórmula para poder hallar el valor de u. Recordemos entonces, punto central, menos 2. Y c es el valor de la constante, que en este caso es menos 5. Miremos entonces, p lo reemplazamos por menos 2, menos u al cuadrado igual a c, que sería menos 5, ¿listo? Resolvemos entonces rápidamente, menos 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, menos por menos más, así que menos 2 al cuadrado es 4. Y aquí lo que hicimos fue el mismo despeje que hicimos anteriormente. Este lo pasamos acá, tiene menos, pasa como más. Y este lo pasamos acá. En este caso, como es un negativo, pasa como positivo. ¿Listo? Entonces, a este lado queda u al cuadrado positivo. Y acá con el 4 va a sumar el 5. 4 más 5, 9, igual a u al cuadrado. Y para quitarle este cuadrado, pues, le sacamos una raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, raíz cuadrada con cuadrado se cancelan. Y raíz de 9 es igual a 3. Con lo cual el valor de u es 3. Y ahora sí aplicamos estas dos para poder hallar los valores de x1 y x2. Reemplazamos entonces los valores de p y de u. P menos u menos 2 menos 3. Y otra vez, pero en vez de menos con el más. Menos 2 más 3. Menos 2 menos 3 es igual a menos 5. Y menos 2 más 3, eso es igual a 1. Y estos serían los dos valores de x para mi ecuación cuadrática. Como podemos ver, no nos demoramos absolutamente nada. No tenemos que hacer operaciones muy complicadas. Sencillamente unos sencillos despejes y una raíz que al final lo que nos va a servir o lo que nos va a ayudar con esa raíz es a cancelar un cuadrado. No más. ¿Listo? Miremos entonces que este método es bastante interesante
como les digo, sirve para cualquier ecuación cuadrática siempre y cuando obtengamos de esta forma, ¿no? La x al cuadrado sin coeficiente e igual a 0. Con un coeficiente aquí, por ejemplo, ya se tiene que hacer otra operación antes. Cosa que ya miramos anteriormente, cómo quitar un coeficiente a este x al cuadrado, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a hacer algún ejercicio utilizando este método cuando la x al cuadrado esté acompañado de un coeficiente diferente de 1. De esta forma, entonces, nosotros realizamos la introducción al método de Poisson Law para resolver ecuaciones cuadráticas.